Muy buenas noches. Dentro del bloque de proyectos que el gobierno presentó al Congreso para que sea considerado a través del sistema de fast track, es decir, reformas constitucionales en una sola vuelta, y en desarrollo de los acuerdos de paz de La Habana, se presentó un proyecto que crea las llamadas circunscripciones de paz, que son zonas especiales y transitorias. La coalición de gobierno aparentemente está dividida entre quienes apoyan la creación de esas circunscripciones y quienes tienen dudas. Y por supuesto, el gran partido de oposición en el Congreso, que es el Centro Democrático, se opone a la creación de esas zonas. ¿En qué consiste el problema? Hemos invitado al doctor Roy Barreras, senador de la República, coordinador de los ponentes del proyecto, y al doctor José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático, quien se opone radicalmente a la creación de esas zonas. ¿Qué son las zonas? ¿Por qué usted la defiende y por qué usted se opone? Doctor Roy. Gracias, Yamid. Una breve explicación. Sí. ¿Qué es lo que vamos a crear? 16 circunscripciones especiales de paz, 16 curules, para las víctimas, para los campesinos, para las mujeres víctimas, en aquellas zonas más abandonadas y lastimadas por el conflicto en Colombia. Aquellas que durante toda la vida republicana jamás han recibido el apoyo del Estado y en cambio han estado en manos de la guerra, de la violencia, de la criminalidad. No voy a contarle el estudio porque es denso, pero hay una categorización que escogió 167 municipios, los más pobres, los más vulnerables, los más golpeados por guerrillas paramilitares, por masacres. Esas personas, que no son pocas, más de 4 millones de víctimas, recibirán como parte de su reparación, por primera vez en la historia de Colombia y gracias a la paz, la oportunidad de tener vocería propia, con explícita prohibición de que las FARC puedan participar siquiera en esa elección, ni sus miembros ni lo que será su partido político, pero además con la explícita prohibición de que los partidos políticos tradicionales no podamos participar, que es el cuy del asunto y el debate que generó hoy este aplazamiento. Porque estas curules no son para los políticos ni para los partidos políticos, son para las víctimas, y lo que ocurre es que los partidos políticos, empezando por el Centro Democrático, han reclamado con argumentos teóricos que ellos también quieren esas 16 curules, y yo defiendo que sean para las víctimas y no para los partidos políticos. Doctor José Obdulio. Que me cuente una de vaqueros también. Es que mire, esto es parte del acuerdo del gobierno y las FARC, de las 310 páginas. En las 310 páginas de literatura farosa se estableció que las FARC querían 16 distritos especiales para elegir allí unos representantes a la Cámara distintos a los 161 más los 2 de negritudes. Y entonces el gobierno se los concedió y a ellos elaboraron el listado de distritos. Y coincide casualmente, primero, con los frentes de las FARC más activos y más sanguinarios, sobre todo en asuntos de coca y en asuntos de secuestro. Segundo, son zonas en donde ellos, a través de la UP en otro tiempo, también tuvieron amplia presencia política para recuperarla. Y eso lo llaman Roy Barreras, el gobierno y las FARC, derecho a la representación de las víctimas. Por otra parte, este proyecto... Pero por otra parte, entonces, ¿algún comentario sobre lo que acaba de decir el doctor? Es claro que es absolutamente contraevidente, para no decir falso. Habría que leer el proyecto y ojalá lo consulten en la página web. Reitero que está explícitamente prohibida la participación de las FARC y de sus miembros. Si así lo hicieran, perderían todos sus beneficios, empezando por la amnistía. No va a ocurrir. Las víctimas de las FARC, que las hay por miles, tendrán oportunidad de participar precisamente porque ya no tienen, José Obdulio, el fusil en la nuca. Antes nunca pudieron participar. La oportunidad de que los campesinos de Colombia no sean dominados por la política tradicional y los gamonales de turno, un detalle que no le conté. Pero de las circunscripciones específicas, Yamid, las cabeceras municipales mayores de 50.000 habitantes no podrán votar para que el gamonal del pueblo, para que el aparato político hegemónico no le quite el derecho a los campesinos. Para que las Esto FARC, es para los campesinos de Colombia. Para que las FARC es una organización
básicamente campesina, tenga mayor expansión. Pero debo decirle lo ¿Cómo es su siguiente. teoría? Mi teoría es que las FARC era una organización clandestina. Ahora me vengan a decir que los de las FARC no van a ser elegidos. ¿Quién conocía a los 3 voceros en la Cámara y a 3 del Senado? Nadie. Eran unos profesores universitarios o activistas políticos, etcétera, pero que se camuflan e inclusive aún son tan clandestinos que aún exigen que nosotros en el debate político no les digamos representantes de las FARC, porque dicen que no son de las FARC. Pero mira, doctor John, el doctor Roy ha dicho ahora que el Centro Democrático expresó en el Senado de la República que aspira a que los partidos participen y sean elegidos sus candidatos a la Cámara ahí. Roy es experto en caricaturizar y la demagogia también Pero es ¿es cierto muy o no es propensa. ¿Aspiran a esas curules o no? Mire, ¿Sí o no? esas curules, todas las curules que se creen en el Congreso, Cámara o Senado, tienen una vocación, ser cubiertas por dirigentes políticos. Es que ese es el escenario de la política. Nosotros decimos, en todas esas regiones, los partidos políticos son la primera víctima. El alcalde extorsionado, el alcalde perseguido. Por ejemplo, en una de esas zonas, en la del Huila, fueron masacrados absolutamente todos los concejales por parte de las FARC. Y allí es donde ahora ellos quieren ir a hacer presencia con sus dirigentes, comillas, sociales, para que no se hagan presentes los dirigentes de la política. Entonces, a ver, concretando. La primera gran diferencia sobre el proyecto es esta. Ustedes en la coalición de gobierno sostienen que esas 16 curules serán exclusivamente para víctimas Y campesinos. y usted dice que no, debe ser para los partidos. Eso es un camuflaje de la hegemonía política de las FARC. No, que no perdón, nos vengan perdón. con cuentos de víctimas. No, perdón. Mire, Perdón, pregunto esto, doctor. sí, doctor. señor. ¿Ustedes piden que esas 16 curules sean para los partidos? Que sean para la política. Mejor dicho, incluso nosotros decimos, esas 16 curules no tienen razón de ser. Absolutamente no tienen Pero bueno. razón de ser. Si quieren una reforma política seria, no vengan con esas ideas de imponernos sistemas híbridos y absolutamente anárquicos, que hacen que el debate político se constituya simple y llanamente en el ejercicio de la fuerza, porque esas circunscripciones coinciden exactamente con los frentes de las FARC, con las zonas de reserva campesina, con las zonas de concentración y sobre todo con las zonas de siembra de coca. ¿Y por qué están ustedes en el Centro Democrático pidiendo, como lo hizo usted hoy en el Senado, que esas 16 curules sean para los Porque esa es una idea falaz, una negación de la política, con la cual justificó siempre su actuar criminal las FARC. Ese cuento de que en esas zonas se va simple y llanamente a reivindicar a las víctimas es absolutamente falso. Esa es una zona de reconstitución y reorganización y de fortalecimiento y legitimación de las FARC. Creo, Yamid, que le queda claro a los televidentes que con razones que son, digamos, respetables, José Obdulio ha dicho que quiere que esas circunscripciones sean para los partidos políticos, ha dicho. Y nosotros decimos que son para las víctimas y para los campesinos que jamás han tenido la oportunidad de tener representación. Esa es la gran diferencia, pero no es el único caso. ¿Sabe quién Hay fue que la recordar, principal? yo no lo interrumpí. Hay 2 circunscripciones ya especiales en Colombia, las de los afros, las negritudes y las de los indígenas. Usted, José Obdulio, no puede quedarse con la circunscripción afro ni indígena, así le apetezca, porque en la democracia hay una afirmación positiva, una protección para las minorías, y esta es una protección y un acto de reparación. El martes espero, el Congreso, en su inmensa mayoría, que ha apoyado todo lo que tiene que ver con la paz, dará este nuevo mensaje. En un país en paz es posible que 4 millones de campesinos tengan voces genuinas. La idea de esa representación... ¿Qué aclaración quería hacer usted? Sí, quería hacer que la idea de esa representación es de los victimarios y no de las víctimas. Y tan es así que la primera vocera de las víctimas en el Senado de la República es la doctora Sofía Gaviria, y es quien con más radicalidad se opone a este proyecto, precisamente porque sabe que hay una falacia allí. Es una cortina de humo para lograr mayor representación de las FARC a través de los 16 polos de acción de su actividad terrorista y narcotraficante. Y sumado a eso, las 10 curules a dedo, que esas
no les dio vergüenza hacerlas. Esas son más vergonzosas Yo- aún, yo- pero ya las Yamil, consagraron. Yo pido consideración, protección, inclusive respeto para los ciudadanos colombianos que hoy están caminando en esas zonas y en esos municipios y son víctimas y que aspiran legítimamente, porque con esa sí caricatura los van a considerar entonces testaferros de las FARC y van a poner en peligro sus vidas. Le doy solo un nombre porque es simbólico y el país lo conoció. El dirigente de las víctimas de Bojayá, Leiner Palacios. Claro que estuvo con nosotros y miles de víctimas escuchamos a lo largo de toda Colombia y estuvo con nosotros en el acuerdo. Es falso que esto sea una idea de las FARC, es de las víctimas, fue su reclamo. Estuvo en Oslo, estuvo en el reconocimiento del premio Nobel. Entre otras cosas fue muy aplaudido Leiner Palacios. Víctima de Bojayá, tiene todo el derecho a aspirar a esta circunscripción especial. ¿Cómo va uno a dejar en el ambiente la idea de que si él aspira a esta circunscripción es un testaferro de las FARC que fueron sus victimarios? Todo lo contrario. Démosle voz a las víctimas de Bojayá. Quien menos va a tener posibilidad de hacer una acción abierta, clara y ganadora en esas zonas va a ser el que represente nuestros puntos de vista, el punto de vista mayoritario de este país, Es que no es el para punto de ustedes. vista del no. Claro, es que no es para el ustedes. punto de vista del no va a estar restringido por esa maraña de garantías hostiles que da ese proyecto, que no es para ustedes. que consagra prácticamente que las curules tienen nombre propio, FARC. Yo vuelvo a decir, consideración y le pido a quienes sí conocen el territorio, los ciudadanos colombianos, campesinos, víctimas, mujeres victimizadas, que legítimamente van a poder aspirar a estas curules, no son miembros de las FARC, José Obdulio. No les cuelgue una lápida en el cuello. Ahora, doctor, no las revictimice. Eso no es justo. Ahora, Las mire, 4 son millones de tampoco víctimas que van a gobernantes. participar. Perdón, mire, doctor Roy, ¿cómo se hace o cómo se hará para evitar que haya infiltración de las FARC en esas elecciones y que realmente voten las víctimas y elijan a víctimas? Una gran pregunta. Entonces, después de comerciales. ¿Cómo será, doctor Roy? Bien, muy bien. Gracias por la pregunta. Los artículos de este proyecto se tratan de eso. Solo menciono algunos. Para poder participar, tienen que, leo, haber habitado en el territorio de la respectiva circunscripción los 3 años anteriores. Me refiero a las víctimas. Quienes fueron desplazados y fueron a las ciudades, pero quieren volver a su tierra ahora que está en paz, tienen que haber demostrado que ese fue su lugar de habitación, que allí nacieron o que estuvieron por lo menos 3 años de su vida. Y para eso debe certificarse su condición de víctima por la unidad de víctimas. Pero no solo eso. Los candidatos, y esto es importante, solo podrán ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos, asociaciones de víctimas o de campesinos que tengan por lo menos 4 años de haber sido fundadas, para que no nos vengan a inventar ahora la carrera asociaciones falsas. Tienen que ser asociaciones de víctimas reconocidas por lo menos con 4 años de anticipación, y además no podrán presentarse como candidatos quien haya sido elegidos a cualquier cargo por los partidos políticos tradicionales. Es exactamente lo contrario, que es nuestra gran diferencia con José Obdulio. Los que hayan sido de los partidos políticos tradicionales, las curules no son para ellos, José Obdulio, son para las víctimas con estas condiciones. El sistema nazi, el sistema fascista, el sistema comunista, el sistema corporativo, que reduce la participación ya en gran escala, el 10% de la representación de la Cámara de Representantes. De allí se expandirán con otros 5 miembros de las FARC en las corporaciones hacia nuevos pasos hacia la toma del poder. Estamos hablando de una concepción nítidamente expresada en el acuerdo, porque esto es el acuerdo. Estas son las 310 páginas concretadas en la representación política de las FARC. Pero, doctor José Obdulio, sobre lo que dijo el doctor Roy Barreras, lo que acabo de leer en el proyecto de ley, en el sentido de reforma, en el sentido de que están establecidas las condiciones que se requieren para elegir y ser elegido, ¿usted está de acuerdo con eso? Precisamente lo que más nervioso puso a todos los congresistas con criterio político, que son la mayoría compañeros de Roy. La gente dijo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es posible que comencemos a hacer ese tipo de discriminación en cuanto a la acción política en lugares en donde si no se ha podido hacer es por obra y gracia es de las FARC, nombre propio? Esa es la ventaja de esta paz, José Obdulio, que como ahora ya no existe esa amenaza, porque gracias a Dios pudimos parar esa guerra, ahora los campesinos y las víctimas podrán hablar. Pero le hago una precisión, porque sería injusto. Recibí más de una docena de proposiciones, unas muy buenas,
El Partido Verde, por ejemplo, quiere dejar claro que hay una consideración especial con las mujeres víctimas. También hace unas precisiones para cuando ocurre algo que no estaba previsto en el proyecto. Como se elige un solo representante, ¿qué pasa si se muere o renuncia? Se necesita que sean dos para que haya quien lo reemplace. Y esas proposiciones y otra decena me comprometí con ellos, y ahí tiene su primera respuesta, maestro Yamid, a revisarlas con el cuidado que debe ser para incorporarlas al debate el martes y aprobar. Es lo que hago siempre. Nada extraordinario hubo allí. Poder recoger las opiniones de todos, mejorar el proyecto y aprobarlo el martes, insisto, en favor de las víctimas y los campesinos y no de los partidos políticos tradicionales. Los miembros del Congreso comenzaron a ver que esa serie de garantías hostiles que da el proyecto o el acto eran una manera oscura de concretar la participación política de la organización terrorista que firmó con Santos, y por lo tanto comenzaron a ver con cierta sospecha y comenzaron a revisar el proyecto y comenzaron a encontrarlo sumamente negativo. Y yo quiero hacerle este reto. Hoy es 15 de junio. Los resultados del proyecto, si se aprueba, aunque yo dudo que lo aprueben, yo estoy viendo que hay una resistencia sorda en algunos casos, directa nuestra, con razones plausibles, no las que me pone a ¿Pero mí. cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? El reto que le quiero hacer es que volvamos a hablar después de marzo de qué pasó, para que vea cómo, si ese proyecto se aprueba, esas 16, exacto, las elecciones de marzo. Yo le mejoro el reto. Esas elecciones van a ser un caos. Le mejoro el reto, José Obdulio, aquí al aire. Claro, si el maestro Yamid nos invita, citemos aquí a los 16 representantes elegidos en marzo. Y usted podrá ver si son o no son víctimas. Y si son agentes de las FARC, usted tendrá la razón. Yo soy capaz de renunciar a mi curul. Y si son víctimas, renuncie usted, para que usted los retos los cumpla. ¿Para qué voy a renunciar si en ese momento termina mi periodo? No lo van a reelegir, ya se cansaron allá en su lista. Mire, una cosa importante. Yo comencé mi exposición, Yamid, diciendo que yo estaba haciendo el papel de la Casandra. Es decir, habíamos dicho lo que va a pasar, nadie nos creía. A la que Apolo no le cree, ¿no? Sigue habiendo esa misma predicción. La misma del 903, lo que iba a pasar con los bienes, la misma que los Estados Unidos hoy están reclamándole a Colombia sobre la política antidrogas, que fue firmada en mayo del 2014 y que exactamente produjo lo que nosotros predijimos. Y con respecto a esto, es la institucionalización del caos y de la división en las zonas en donde se va prácticamente a impedir, a convertir en leprosos a los partidos políticos, elementos sustanciales de la disciplina y de la educación política. Dos datos breves que creo finales. No es cierto que se reduzca la democracia. Los ciudadanos de esos 167 municipios podrán votar por usted si quiere, porque tendrán la posibilidad de elegir a su representante y senadores de los partidos, que es lo que usted quiere, pero podrán haber elegido a las víctimas. Y lo segundo, se olvida una cosa elemental. Claro, José Obdulio, que se trata de cambiar las armas por la política. Qué bueno que esas personas hoy no están matando ni disparando. Usted le teme a que tengan votos en las urnas. Derrótelos. Yo pienso hacerlo, porque no comparto ideológicamente casi nada. Pero esa es la democracia, en paz, sin armas. No le tema la democracia, no le tema la paz, que a lo que le tememos es a la guerra, que fue lo que dejó 250.000 muertos y 8 millones de víctimas. Si alguien somos expresión de no temerle a la democracia, somos nosotros, que nos enfrentamos incluso a las dificultades enormes de ser un partido de oposición sin ninguna garantía. Pero le quiero decir esto, nosotros en esas zonas vamos a llevar nuestro mensaje, permítasenos o no. Nosotros lo que decimos es que se abra el juego, que sea un juego libre, democrático, que intervengan decente, los partidos, que intervenga todo el mundo, ¿cierto? Y que tengan los logos y que se sepa que si se vota por esa persona, ella se va a incorporar a la bancada del Centro Democrático, o a la bancada del Partido Liberal, o a la bancada del Centro del Polo Democrático. Pero que no se venga con estas marrullas, simple y llanamente, a crear una bancada de las FARC a través de procedimientos sumamente rebuscados como este que acaban de inventarse. El doctor José Obdulio defiende que se elijan
miembros de los partidos. Y que las curules sean para los partidos. ¿Y usted por qué no le No, gusta? Porque no es lo estas mismo, ¿cierto? curules... No, ¿y a usted por qué no le gusta eso? Porque estas curules las ideamos en el acuerdo para las víctimas, para los campesinos, para los que jamás tuvieron voz, para los más abandonados, no para los políticos ¿Y a tradicionales. usted por qué no le gusta que esté para las víctimas? Pues mire, si se es que ya fue confirma? sometido a la prueba ácida. Cuando yo hice mi exposición que conmovió a la gente, comenzó a decir la gente, sí, esto es grave, Se tiene confianza, José. me tengo confianza. Y además usted lo narró en la introducción del programa. Entonces, la gente comenzó a pensar, es que esto es toda una celada de las FARC, esto es una obra de las FARC. Tanto es así que cuando vino entonces la cantera, se abrió una cantera de proposiciones, la gente dijo, la gente del gobierno y Roy, dijeron, no, pero es que esto necesita aprobación de las FARC. Esto no Eso se es puede. falso. Claro, Por Dios, eso es claro. falso. No le mienta a los No, televidentes. claro, eso Los reto a que revise minuto a minuto el debate. ¿Quién tiene dijo que eso? estar en el A mí me espíritu del piden que sea acuerdo. tranquilo, pero es que mentir tan descaradamente, y decir que nosotros dijimos paremos para esto- preguntarle a las FARC es una Sí, falacia claro, vergonzosa. Eso no quiere decir Sea más- la palabra, sea la más frase del capaz de ministro, controvertir sin mentiras, eso José Obdulio. está por fuera del acuerdo firmado. Y esto es el desarrollo del Pero, acuerdo perdón, firmado. Usted dice que él dijo eso, yo dice que no lo dijo. Pues miremos la Claro, grabación. Mirémosla. Obviamente, y hay muchos testigos Pero de no- que así fue dicho. que lo Que dijo había él. que parar para él no, consultarle a es las que FARC. eso no, él no es el vocero pero no lo dijo del él. gobierno, él es un senador. Pero El no- gobierno inmediatamente dijo, si no está dentro del espíritu del acuerdo, no podemos aceptarlo. Claro, es que lo que no está en el espíritu del acuerdo El es que las acuerdo de curules las sean FARC. para el centro democrático, No, el acuerdo ni para los con las partidos. FARC, Claro, es Estas que son curules para unos distritos inventados artificiosamente por las FARC, para sus frentes, para sus zonas de reserva, para sus zonas de concentración. Y usted para está, sus zonas perdón, cocaleras. perdón, usted está de acuerdo en que esas circunscripciones existan, pero que No, no. todos los partidos... No deben existir. no le gustan. Y que todo siga igual. Pero me han dicho que usted en el Congreso de la República del Estado defendió que los partidos intervengan No, y nosotros que sean dijimos, mire, elegidos. nosotros con una aliada sumamente bien calificada y formada, una persona de las más brillantes de la Comisión Primera, la doctora Vivian Morales, dijimos, nosotros no vamos a votar, nosotros no vamos a participar. Recuerde que esto necesita mayoría absoluta de los miembros de la corporación. En consecuencia, si ustedes por lo menos sacan eso, nos parece que logran mejorar la redacción, pero no nosotros. No, pero usted dijo aquí en su momento que esas 16 curules para la Cámara de Representantes deben ser para los Si partidos. van a destajar, a hacer esa barbaridad con la Constitución, a rollizarla en el tema de las circunscripciones. Que sea para los partidos. No, entonces decimos nosotros, hombre, por lo menos hagan una cosa civilizada, y es que participen los actores de la política y no solamente los miembros oscuros. Participen todos los partidos. ¿Es así? Pero nosotros, Pero por es así. principio, no, porque hay que aclarar, nosotros negamos Sí, pero la digo, legitimidad de cualquier pero proyecto es una pastoral. de todas maneras, si sale, que por lo menos participen todos los partidos. Sí, Nos parece que por lo menos si lo logra la doctora Vivian Morales, en eso mejora un poco la presentación de la circunscripción. y usted dice no, los partidos no, las víctimas. Yo le digo a las 4 millones de víctimas que están aquí en este listado, participen con libertad, con alegría. Las curules son para ustedes. No son ustedes miembros de las FARC. Que cada víctima que se parará aquí, Yamid, porque yo acepto el reto después de marzo, los 16 campesinos y víctimas y mujeres que tendrán voz por vez primera y que vengan a este programa, nadie pueda tacharlos de ser agentes de las FARC y ponerles una lápida en el Yo, en pecho. cambio, Respeto para las víctimas, participen libremente y no le regalen su voto a ningún partido político. yo en cambio borro esas expresiones populistas y además peligrosísimas y digo que sean de los ciudadanos y los ciudadanos que tengan sus herramientas de participación. Esa, doctor Roy, muchísimas gracias, doctor, muy amable. Esa es la pregunta de nuestros televidentes. ¿Ustedes están de acuerdo con la posición del doctor Barreras en el sentido de que las 16 curules sean para las víctimas de las curules de la Cámara, víctimas del conflicto o no, que sean para los partidos políticos?
No, es Sí. falsa el dilema, pero bueno, si lo plantean así, Pero estoy perdido. No, si es falso, no. De todas maneras está perdido. No, yo querido estoy Sofía. diciendo, es conveniente que se creen esas 16 circunscripciones ideadas por las FARC o no, Pero es que eso es falso. Pero ¿cómo voy a decir yo que fue porque esos son, Yamil no dice mentiras. son creadas por el acuerdo. Yamil no dice Es mentiras. que son Bueno, dos. simplemente Pero la mire, votación va a ser totalmente Plantee la falseada. pregunta, pero sin tergiversar. No, pero es que ese es el punto. El punto es, ¿se crean esas 16 circunscripciones, sí o no? Ese es el dilema. No, pero eso es una adivinanza. No. Sí, claro. Él dice que sí, yo digo que no. Que no se van a crear. Que no se deben crear y vamos a votar en No, contra. no, digo. Usted dice que no se van a crear. Sí, Yo no, pero- espero que el martes la Pero es que ese mayoría no fue el del debate. Senado Pero usted niegue. Todo el programa se ha referido a lo que ocurrió Preguntemos hoy. bien si la gente cree que se deben crear Así es. para que elijan 16 pero es que- Esa es la representantes. pregunta real. Yamil, Muy bien. pero ese no fue el debate de hoy, eso sí es una manipulación. El debate de hoy, y ese trató de eso todo el programa, es si las curules son para las víctimas o son para los No, partidos no. políticos. Eso fue, No tiene nada que ver. pero eso fue el debate de hoy. El Lo que pasa es debate que se sabe fue si perdido. se crean Se o sabe no perdido. 16 nuevas circunscripciones Para las según víctimas. el acuerdo final. Se nos va a ir todo el programa discutiendo cuál es la pregunta. Bueno, pero como usted es el que manda, haga la pregunta usted. Para que no tengamos, sigamos la polémica, ¿están ustedes de acuerdo con la posición expuesta por el doctor Barreras Eso. o están de acuerdo con la posición expuesta por el doctor José Arturo? Usted es muy inteligente. Eso, por eso es el Los maestro. resultados del sondeo saldrán al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CB.